Buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan Manuel Musante, como ya saben, le doy la bienvenida a mi canal de YouTube. En este caso vamos a estar trabajando el último video de la clase sincrónica sobre el concepto de evaluación. Vamos a hablar en última instancia del concepto de portafolio, como quieran pronunciarlo, Diliums. El texto se llama el uso de portafolios o de portfolios, propuestas para un nuevo profesionalismo docente. El portafolio es un recurso muy importante, o el portfolio, porque nos permite hacer una evaluación formativa, como veníamos trabajando. Da un nuevo profesionalismo docente, ¿por qué? Porque es un recurso que sirve gradualmente para el estudiante, para el docente, para el formador del docente. Las evaluaciones docentes se tienen que defender de forma gradual y el portfolio es un recurso que es una evaluación diacrónica, paulatina, progresiva. Es un instrumento que me permite a mí disertar sobre lo que hice, reflexionar sobre lo que pasó, sobre lo que puedo hacer. Es muy importante trabajar el portafolio. Ahora bien, ¿para qué sirve? Básicamente segmenta lo que uno considera relevante, útil. La teoría de ese portafolio va a estar basada en el proceso de enseñanza. ¿Por qué? Porque uno va a observar la clase, va a recortar, va a trabajar el contenido, se piensan las actividades, se piensan los contenidos en función del proceso de aprendizaje también. Eh, es importantísimo poder trabajar eh, la idea de que el docente en su clase pueda observar lo que hace, el estudiante pueda observar su proceso y hacer un registro gradual y paulatino sobre ese proceso. Siempre que hablamos de portafolio, hablamos de que el portafolio básicamente es una historia documentada de lo que uno hace a lo largo de la cursada. Uno selecciona los desempeños, selecciona el cuidado, selecciona el proceso y al mismo tiempo uno plantea una forma de trabajo. Son como muestras, retazos de lo que va haciendo el estudiante a lo largo de la cursada, en la escritura reflexiva, en la conversación, en la deliberación cotidiana, tal como el ejemplo que vimos de lo que hizo Jesse en la parte de rol docente con el dibujo. Ya lo vamos a ver cuando lleve el portafolio la próxima clase presencial y trabajemos esta historia documental estructurada, que son muestras de trabajo, eso ya se le llama portfolio. El portafolio es clave como oportunidad de evaluación porque permite cooperar, trabajar en equipo, ser tutor, intercambiar información. Eh, es clave trabajar el portfolio en una instancia paulatina de trabajo. Es una prueba de que la otra persona está trabajando. Es como una especie de residencia portátil, dice Lyons, porque introduce la idea de estructura en la experiencia. Uno en el campo va a trabajar y va a tener paulatinamente determinadas cuestiones que tienen que ver con la práctica cotidiana, entendiendo y pensando que el portfolio en esa secuencia gradual de muestras nos permite mejorar y nos permite trabajar en equipo. Al mismo tiempo es una experiencia didáctica el portfolio. ¿Pero por qué? Porque de la formación docente nos aporta riqueza, nos aporta alguna actividad puntual, la redacción de una crónica, la observación de una crónica a otro estudiante, la planificación de una clase, cualquier elemento es válido. La idea es poder revisar las evaluaciones que uno hace, las planificaciones, el plan de clases, el trabajo, entendiendo que el portfolio o el portafolio se puede analizar de distintos puntos de vista. Pero ¿cuál es la finalidad del portafolio? La revisión periódica del trabajo y a su vez poder tener un feedback de esa experiencia didáctica del portfolio. ¿Qué materiales tiene? ¿Cómo está compuesto este portafolio? Las copias de los cursos que se hicieron, los videos que se usaron, las planificaciones de las clases, las crónicas, las evaluaciones que se tomaron a lo largo de la cursada, crónicas sobre las dificultades, ensayos escritos, lo que se fue haciendo en la cursada, los recordatorios, lo que se hizo para la clase, todos los documentos, la información que se relevó, todo el material que se usó en la cursada se puede poner en el portfolio. Es clave también trabajar virtudes o aspectos positivos. ¿Qué permite el portafolio? Hacer un seguimiento prolongado de la enseñanza, del aprendizaje, que haya documentos, que haya toda una revisión del caminito que uno va haciendo como estudiante y como profesional a lo largo de la materia. Ese portafolio tiene que demostrar calidad en ese trabajo intelectual. ¿Por qué? Porque implica reflexión, implica desarrollo, implica tiempo, implica participación, implica un montón de cosas.
al mismo tiempo hay un proceso de trabajo y un producto que se tiene que tener en cuenta. ¿Para qué y por qué? Porque hay una documentación que se tiene que relevar, se toma en cuenta el proceso, las entregas en el intermedias y se toma en cuenta el producto. Es decir, el proceso de enseñanza, cómo se va suscitando paulatinamente, y el proceso de aprendizaje. Hay que levantar el éxito, documentarlo y también levantar el fracaso, de entender por qué pasó lo que pasó, cuál fue el problema, dónde estuvo la dificultad. El practicante tiene la centralidad del portafolio. ¿Por qué? Porque empieza a trabajar y empieza a producir el material de trabajo. Pero ojo, watch out. El portafolio tiene peligros. ¿Cuáles son esos peligros? Que sea una cuestión de exhibición, que sea como una vidriera, una vitrina donde se muestra el brillo de eso que se hace en lugar del contenido. Y hay que trabajar con seriedad y con profundidad el portafolio. Como implica seriedad, hay que trabajarlo de manera artesanal. Es complicado de hacer porque hay un trabajo, exigencias, demandas. Hay que reorganizar la vida del estudiante y del docente para que se pueda hacer. No tiene que estar todo aislado, ¿sí? Las pequeñas muestras tienen que estar interconectadas y tienen que estar mostradas de forma tal de que haya una cohesión para cumplir el propósito del portafolio. Y finalmente, tenemos que evitar dos cosas, como para ya cerrar este video de la clase de hoy. La trivialización y la perversión del portafolio. Hacer algo trivial, banal, es documentar cosas que no tienen relevancia. La documentación del portafolio tiene que tener reflexión, tiene que tener profundidad, no tiene que ser trivial. Lo que se profundice es lo que se puede hacer. Y la perversión es lo que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque hay una instancia asimétrica de poder que si yo como docente me pongo a evaluar de manera perversa, maquiavélica y con maldad ese portafolio que a la otra persona le llevó mucho tiempo hacer, el instrumento tiene que servir y tiene que dejar de ser algo engorroso y una instancia perversa en la cual sentimos que el poder lo tiene uno y el que está sufriendo es el otro. Sea como estudiante, como profesor en formación, como sea. No hay que trivializar el portafolio ni tampoco hay que hacerlo perverso. Tiene que ser una instancia de evaluación formativa que le permita al estudiante poder mejorar su desempeño profesional. Hasta acá el último video de la clase respecto al concepto de evaluación. Espero haber sido claro. Espero también que trabajemos el portafolio no de lo trivial, no de lo perverso, sino que espero que el portafolio sea una herramienta de evaluación formativa. Desde ya muchísimas gracias, ha sido un enorme placer estar con ustedes. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver el video en mi canal de YouTube. Será hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias.